Mis hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Muchas gracias por nuevamente disponer de su tiempo para reunirse con nosotros a través de este servicio. En esta mañana quiero dar gracias al grupo de alabanza por su servicio de manera presencial y también de manera virtual. Que el Señor les bendiga por todo lo que hacen a servicio de la iglesia y del reino del Señor. También quiero dar gracias a todos los hermanos que han estado acompañando las familias de la iglesia en los momentos difíciles, en los momentos de luto, en los momentos donde hay tanta tristeza. Quiero agradecer a todos los que siguen orando por ellos, a todos los que se dejan mover por el Señor en este tiempo de llanto, en este tiempo de tristeza. Gracias por sus oraciones, gracias por seguir ahí intercediendo por la iglesia y por nuestros hermanos que tanto necesitan del consuelo del Señor. Y también quiero dar muchas gracias a nuestro hermano Felipe Vanegas, que es el encargado de las redes sociales, es el encargado de las publicaciones, de todo lo que venimos haciendo, de todas las programaciones. Entonces muchas gracias también a Felipe por su disposición y por ese trabajo tan bonito que viene haciendo a favor de la iglesia. Les invito, mis hermanos, a que alabemos al Señor, a que adoremos al Señor por su amor, por su misericordia. Pasemos pues, hermanos, al tiempo de la alabanza. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de adoración y de alabanza. En esta mañana, venga, cantémosle juntos al Señor. Digámosle todos juntos: en ti confía mi corazón. Dígalo así. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Yo puedo ser feliz. Dígalo conmigo así. Porque sé que estás orando tu perfecta voluntad. En mi vida estás orando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás orando tu perfecta voluntad. En mi vida estás orando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás orando, Señor.
fiel. Dígalo así. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey que empieza a ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo, si eres el rey sobre mi corazón. Dígalo. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Allá en su casa, dígalo. Él es el rey y poder. Él es el rey del cielo. Seré para él, se convierte en mi vida, con todo el amor. Él es el rey que comienza mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo, siempre el rey de mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, reina sin autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Aleluya. Dígalo. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dios le bendiga, mis hermanos. Un gozo haberlo visto hoy. Un abrazo. Dios le bendiga. Iglesia del Señor, que bueno es alabar a nuestro Padre con cántico, con expresiones de adoración a través de la música. Ahora quiero invitarles a que tengamos nuestra meditación en la palabra del Señor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. He querido titular el mensaje de hoy, la meditación de hoy, tribulados pero también consolados para salvación. Les invito a que piensen en las tribulaciones, en los sufrimientos, pero también en la consolación de parte del Señor. En la consolación que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles, para también recibir una salvación de parte del Señor. Capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, versículo 1 al 11. Les invito a que me acompañen en la lectura de este pasaje. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Termino de leer en el versículo 7 y enseguida, más adelante, vamos a hacer la lectura del versículo 8 al versículo 11. En estos primeros 7 versículos podemos ver un tema muy relevante, y es el tema de tribulación y consuelo. Tribulaciones y consuelo. En el versículo 3 dice la carta: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo invita a los destinatarios de su carta a unirse a él en alabanza a Dios el Padre. Pablo les invita: únanse para que alabemos juntos a nuestro Dios, nuestro Padre. A alabar a Dios. ¿Por qué? Porque es Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Hermanos, por medio de Jesucristo, todos nosotros los creyentes podemos dirigirnos libremente a Dios y como Padre. Pablo dice: alabemos a Dios porque Él es Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Mis hermanos, Iglesia del Señor, les invito hoy a que nos unamos en esta mañana a alabar al Señor, a alabar a nuestro Dios, que es nuestro Padre y es nuestro Dios quien nos consuela. Es un motivo para reunirnos en esta mañana y es un motivo también para alabar a Dios. Así como Pablo invita a la iglesia a alabar a nuestro Padre, a alabar al Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, hoy también quiero invitarles a ustedes que son la iglesia del Señor a que alabemos a nuestro Padre por su misericordia y por su consolación, que tanto la necesitamos en estos días. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Con esta frase, Pablo hace referencia a las Escrituras en el Salmo 103, versículo 13, y en el libro del profeta Isaías 51, versículo 12, y capítulo 66, versículo 13. En el Antiguo Testamento ya se habían dicho estas mismas palabras. Se había dicho: Dios es un Padre misericordioso y un Dios de toda consolación. Pablo está haciendo alusión a estos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Nos podríamos entonces preguntar, mis hermanos, ¿qué es misericordia? Pablo dice: Dios es Padre de misericordia, pero nosotros de pronto nos preguntamos: ¿qué es misericordia? Y misericordia es, según la palabra de Dios, es el amor de Dios que siempre busca, que llega hasta el pecador y lo transforma.
Y es por esa misericordia que el amor consolador de Dios fluye. Mis hermanos, es el amor de Dios, traducido en misericordia, que nos buscó, que siempre estuvo buscándonos, hasta hallarnos, hasta encontrarnos en esta condición de pecado y transformarnos. Nosotros fuimos buscados por la misericordia de Dios hasta ser transformados por Dios mismo. Y es esta misericordia que nos ha buscado. Y es por esta misericordia que el amor consolador de Dios está en nosotros, fluye en nosotros. Hermanos, Dios tiene un tierno amor por los que sufren y los consuela en sus días de necesidad. Dios tiene un amor grande para nosotros hoy. Para los que estamos sufriendo, para los que están tribulados, para los que necesitan consuelo, Dios tiene un amor grande para todos nosotros. Dios consuela a sus hijos en sus días de necesidad. Es el Dios de toda consolación. Este es el pasaje más significativo que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento para hablar del consuelo de parte de Dios para nuestras vidas. Este es el pasaje más significativo en el Nuevo Testamento. Lo tenemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde podemos encontrar el consuelo de Dios para nuestra vida que tanto necesitamos. Pablo señala que todo consuelo proviene de Dios Padre. Pablo dice: Dios es el Dios de toda consolación, no de unas circunstancias específicas, sino de todas las circunstancias, de todas las tribulaciones. Dios es quien puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, hoy estamos sufriendo y viviendo momentos difíciles. Pandemia, enfermedad, dolor, temor, muerte. Y esto trae tribulación a nuestras vidas. Esto trae sufrimiento a nuestras vidas. Mis hermanos, es un tiempo difícil para la iglesia, para los creyentes, para la humanidad, para el mundo. Y en estos momentos necesitamos ser consolados por Dios. Momentos de tanto sufrimiento, necesitamos ser consolados por el Dios de toda consolación. Dios siempre está dispuesto a consolar a quienes a Él claman. Es la invitación también de esta mañana, a buscar al Señor a través de su palabra, a clamar, a pedirle a Él que nos consuele, que consuele a la iglesia, que consuele a nuestros hermanos que tienen tantas adversidades en estos días tan difíciles. Por muy dura que pueda ser la adversidad, mi hermano, mi hermana, iglesia del Señor, Dios demuestra que está cerca de sus santos, así como empieza la carta. Nosotros somos llamados santos por el amor de Jesús, por la redención de Jesús. Y Pablo dice que Dios muestra su amor a través de Jesucristo a sus hijos, a sus santos, y les garantiza toda la ayuda que pueden necesitar. Mis hermanos, la palabra de hoy nos invita a confiar en que Dios tiene
para nosotros y nos garantiza toda la ayuda que podamos estar necesitando en estos momentos de adversidad, de tribulación. Y si nos preguntamos en momentos difíciles, entonces, ¿quién puede consolarnos? Lo estamos viendo en esta carta. ¿Quién nos consuela entonces en momentos tan difíciles? ¿Quién nos consuela entonces en todas estas tribulaciones, en todo este sufrimiento? La respuesta está en la palabra del Señor. En este versículo 4 dice Pablo: quien nos consuela es Dios. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y cómo nos consuela Dios? ¿Quién entonces puede consolarnos sino Dios mismo, el Dios de toda consolación? ¿Y cómo nos consuela Dios? A través de su Espíritu Santo, que es llamado en la palabra del Señor el Consolador. El Espíritu Santo de Dios hace en nosotros una obra consoladora en estos tiempos que estamos viviendo. Pablo destaca que el Dios de toda consolación continuamente lo consuela a él y también a los que sufren. El contexto inmediato de este capítulo 1 es determinante para saber esto. Pablo apunta hacia los padecimientos. Este contexto inmediato apunta hacia los padecimientos, tribulaciones que Pablo estaba sufriendo en aquella provincia asiática. En los versículos 8 y 9 podemos ver las tribulaciones que estaba sufriendo o que estaba experimentando Pablo. Leamos la palabra del Señor, versículo 8 y 9. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. En este versículo 8 podemos ver que Pablo vivió tribulaciones, aflicciones, problemas. Tanta fue la tribulación, la presión, que perdieron la esperanza de salir con vida. Pablo, el que está escribiendo esta carta, el que está invitando a la iglesia a alabar al Padre y al Dios de toda consolación, al Padre misericordioso y al Dios de toda consolación, no lo está haciendo porque está viviendo feliz. Lo está haciendo aún en medio de tribulación, de tribulaciones, de sufrimientos. Y él ha experimentado la consolación de Dios en su vida, aún en momentos tan difíciles como está viviendo. El versículo 9 nos dice que Pablo y los que le acompañaban sintieron amenazas de muerte. Así como nosotros también estamos sintiendo hoy amenazas de muerte por esta enfermedad. Y no amenazas solamente. También hemos visto cómo la muerte ha cumplido su amenaza y se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Hoy nosotros, la iglesia, estamos de luto porque la muerte ha pasado de ser simplemente una amenaza y ha venido a llevarse nuestros seres queridos. Hermanos, pero el no poder identificar concretamente a qué experiencias, aflicciones, tribulaciones se refiere el apóstol Pablo en estos versículos, esto permite a los creyentes actuales que somos nosotros
a aplicar este pasaje a nuestras propias experiencias y a nuestras propias tribulaciones. Este es un pasaje que podemos traerlo a nuestra vida, que podemos aplicarlo a nuestras propias tribulaciones, a nuestros propios sufrimientos, a nuestros propios temores y miedos, a nuestras propias experiencias en estos tiempos que estamos viviendo. Especialmente, mis hermanos, cuando nos encontramos en circunstancias de desesperación y de las cuales, humanamente hablando, no podemos librarnos, mis hermanos. Nos encontramos en situaciones que traen desesperación a nuestra vida, mis hermanos. Piensen en esto. En 1 año y 1 mes aproximadamente que llevamos de pandemia, son circunstancias difíciles que nos atribulan, que nos desesperan. Son situaciones que humanamente no podemos librarnos. No podemos encontrar tranquilidad y paz en medio de estas circunstancias. Por eso, Pablo, en medio de estas circunstancias difíciles, invita a la iglesia a alabar al Dios de toda consolación. Hermanos, necesitamos el consuelo del Señor en medio de estos momentos que nos han robado la paz. La realidad que vive la iglesia hoy. Pandemia. Hermanos, si estamos pensando en todo lo que estamos viviendo, tenemos que reconocer que nos hemos sentido tribulados, afligidos, agobiados, turbados y también amenazados de muerte. Esta es una realidad de muchos hoy en la fe, de muchos creyentes. Es una realidad que tenemos que reconocer que hace parte de la iglesia y también de los que no conocen al Señor, de los que están en el mundo. Es una realidad que muchos estamos experimentando hoy. Tribulación, aflicción, miedos, nos sentimos agobiados. Y en todo esto, mis hermanos, meditando todo lo que hemos estado viviendo y meditando en este pasaje bíblico, he encontrado una verdad, mis hermanos, una verdad que me muestra la palabra del Señor. Y quiero dejarles esta verdad para que ustedes piensen, para que ustedes mediten y compartan conmigo también esta verdad. Hermanos, en este caminar con Jesús, seremos tribulados, seremos afligidos de una forma u otra. Hermanos, el caminar con el Señor es algo maravilloso. Trae felicidad a nuestra vida. Pero también es una verdad y una realidad que vamos a ser tribulados, atribulados, que vamos a sufrir. Hace parte también de los propósitos del Señor el sufrimiento. Si te han dicho que caminar con el Señor es dejar de sufrir, hoy con tristeza te digo que tienes que cambiar la manera de ver el Evangelio, que tienes que pensar en qué significa caminar con Jesús, qué significa ser obediente a la palabra del Señor. Vendrán momentos difíciles, mis hermanos, como los que estamos viviendo. Pero debemos de continuar, debemos seguir adelante. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué somos atribulados? Y quiero dejarles 3
propósitos de las tribulaciones. ¿Cuáles son los propósitos de las tribulaciones? De lo que está hablando este pasaje hoy. Quiero dejarle 3 propósitos de las tribulaciones bíblicamente y en este pasaje. El primer propósito de las tribulaciones es para que confiemos en Dios. Ese es el primer propósito que yo encuentro en relación a las tribulaciones, para que confiemos en Dios. Pablo dice que el propósito de estas tribulaciones es para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso lo dice en el versículo 9. Todas las cosas que le pasaron a Pablo y a sus amigos tenían un propósito, y era para que no confiaran en ellos, para que no confiaran en sus capacidades, en sus conocimientos, en su sabiduría, sino para que confiaran en Dios, en el Dios de misericordia y de toda consolación, en ese Dios que resucita a los muertos. Mis hermanos, hoy han partido muchos seres queridos. Quizás podamos en estos días, Dios nos lo permita, encontrar la muerte a través de esta enfermedad, de todas estas circunstancias difíciles. Pero Pablo dice, confiemos en Dios porque Él puede hasta resucitar los muertos. Y en el versículo 10 dice Pablo, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Pablo sabe, Pablo confía que Dios tiene el poder, la autoridad de librarlo a él, de librar a sus amigos. Dios tiene el poder de librarnos hoy en amenaza de muerte, en pandemia, esta enfermedad. Pero Pablo sabe que él va a morir a causa del evangelio. Y Pablo reconoce que aún si la muerte, si estas amenazas de muerte vienen y le quitan la vida, él invita a confiar en Dios, porque Dios puede aún levantarlo de la muerte. Hoy, hermano, la palabra de Dios nos invita a confiar en Dios, porque Él tiene el poder aún para levantarnos y resucitarnos después de la muerte. Esa es la primera razón, el primer propósito del porqué de las tribulaciones, para que confiemos en Dios, el Dios que nos puede resucitar aún de la muerte. El segundo propósito que quiero que mediten, que piensen, es para que recibamos consuelo y consolemos también a los que sufren. Este es un propósito también muy bonito de la palabra del Señor con relación a las tribulaciones. Dice el versículo 4, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Si alguien podía sentirse identificado con los cristianos que soportaban la aflicción, tribulación, ese alguien era Pablo. Él había pasado por las experiencias de la privación y la dificultad a causa del llamamiento para proclamar a Jesucristo. Pablo sabe que Dios no solo lo consuela y lo sostiene en la desgracia, sino que también le da la capacidad y la tarea de consolar a otros que padecen tribulación. Segundo propósito, mis hermanos, de las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida, es para que recibamos consuelo y consolemos también a nuestros hermanos. Dios le da la capacidad y la tarea a Pablo de consolar a otros que padecen tribulación. Pablo hace un paralelo con el amor de Dios. Es decir, que como receptores del amor de Dios, nosotros estamos obligados a amar a nuestros semejantes. De igual manera, el consuelo que recibimos en nuestras tribulaciones y aflicciones de parte de Dios, debemos hacerlo a su vez
extensivo a nuestros compañeros creyentes que también pasan por tribulaciones y dificultades. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de la responsabilidad colectiva que debemos de tener hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos en la fe. Debemos extenderles el consuelo que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice hoy que si hemos experimentado el consuelo de parte de Dios, de nuestro Dios misericordioso y Padre de toda consolación, debemos también extender este consuelo que hemos recibido de Dios a nuestros hermanos de la fe, a nuestras familias, a la iglesia del Señor. Y hoy tenemos hermanos necesitados del consuelo de Dios, de ese consuelo que hemos recibido de parte de Dios. Consuelo de parte de los hermanos. Dios es el Dios de toda consolación, pero yo me he sentido consolado de parte de Dios a través de mis hermanos. Hermanos, iglesia, mi papá murió hace 15 días. Y antes de morir mi papá, Dios ya me estaba preparando y me estaba consolando para recibir este momento difícil. Un momento que trae tribulación, dolor, tristeza, sufrimiento. Pero ya Dios me estaba consolando a través de hermanos. El Señor ya me estaba consolando a través de nuestro hermano Felipe Vanegas, el baterista de la iglesia. Una vez nos fuimos a llevar un mercadito a la Quiebra y yo le estaba contando de la situación de mi papá en su enfermedad y él me contaba y me decía, me compartía de la consolación que había recibido el Señor en circunstancias similares a las mías, donde tuvo que experimentar la muerte de una tía que era como una mamá para él. Y en el momento que mi hermano Felipe Vanegas me compartía a mí de cómo Dios le había consolado en medio del sufrimiento, de la tristeza, al ver enferma a su tía y al ver partir a su tía, Dios ya me estaba también consolando a mí. Dios quiere que consolemos a nuestros hermanos, que compartamos de lo que hemos recibido del Señor. Si Dios te ha consolado, somos llamados hoy a consolar también a nuestros hermanos. Iglesia, hoy muchos hermanos están pasando por momentos difíciles, por momentos de tribulación, adversidad, desgracia, tormento, dolor, ansiedad, enfermedad, muerte. Y estos hermanos necesitan ser consolados. ¿Qué estamos haciendo para consolar a nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo para dar de lo que hemos recibido de parte de Dios? Yo sé que hemos recibido consuelo de parte del Señor. Y son estos momentos donde necesitamos compartir de lo que hemos recibido, de esa consolación que hemos recibido de Dios, darle también a los hermanos, extender esa misericordia y ese amor de consuelo para que ellos también puedan recibir consolación de parte de Dios. Mis hermanos, tengo un listado en mi agenda, inclusive acá en el bosquejo de la predicación tengo un listado. He estado orando mucho por mis hermanos, he estado muy atento con las necesidades y preocupaciones de la iglesia, de los hermanos, y tengo una lista larga de enfermos en la iglesia, personas que necesitan consuelo en medio de la enfermedad. También tengo una lista de personas que están de luto, personas que están llorando, que están tristes al ver partir seres queridos. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Porque esta palabra nos llama en el segundo propósito de las tribulaciones a recibir consuelo, pero también a dar consuelo a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y el tercer y último propósito que quiero
dejarles en esta mañana para que lo mediten es: las tribulaciones son para salvación. El versículo 6 de esta carta del apóstol Pablo dice: pero si somos atribulados es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Aquí Pablo continúa el tema de la tribulación y de la consolación, como el título: atribulados pero también consolados para salvación. Pablo sigue tratando acá este tema principal, sigue en un hilo conductor hablando de la tribulación y la consolación. Pero Pablo no enseña que sus tribulaciones, aflicciones, ya sea en Corinto o en cualquier otro lugar, hayan dado la salvación para los corintios. No, de ninguna manera. Solo la muerte de Cristo basta para salvar a los pecadores. Solo Cristo basta para nuestra salvación. Las tribulaciones que Pablo soportó por causa de Cristo son incapaces de añadir nada al proceso de redención de Cristo Jesús. Pero Cristo se vale de esas tribulaciones, sufrimientos, para atraer a los pecadores hacia Él. Ese es otro propósito de la tribulación, del sufrimiento. Cristo se vale de estas tribulaciones, de estos sufrimientos, para atraer a los pecadores hacia Él y brindarles salvación. Mis hermanos, estoy reuniéndome a las 8 de la noche con un grupo de deportistas. Es un equipo de fútbol que se llama Los Gatos y habemos más o menos 27, 30 miembros en este grupo, y tenemos un compañero de este equipo de fútbol, de este grupo, que está en UCI en Bogotá y ha estado muy enfermo, y esto se ha prestado para que nos reunamos. Hoy nos reunimos a través de Zoom a las 8 de la noche, y yo puedo ver este propósito del sufrimiento y de la tribulación para salvación en esto que estamos viviendo. Muchos de nuestros amigos que no son tan acercados a la palabra o a Dios, están encontrando salvación a través de la tribulación, a través de la enfermedad de Alex Cano. Entonces yo puedo ver que Dios permite sufrimiento, tribulación en nuestra vida para salvarnos. Entonces, bendito dolor, bendita enfermedad que me lleva a la consolación y también a la salvación en Cristo Jesús. Esta es la manera como el Señor hoy ha mostrado misericordia, a través de tribulación, de enfermedad, de muerte, para que muchos pecadores le conozcan y puedan acercarse a recibir consolación y también salvación en Cristo Jesús. Tribulaciones nos llevan a recibir salvación de parte de Dios. Los lectores de esta epístola pueden sacar consuelo de la vida de Pablo. Nosotros, al leer hoy, al escuchar esta carta, podemos sacar consuelo en el ejemplo de Pablo, ya que él es el ejemplo para los de la iglesia de Corinto, también es un ejemplo para nosotros hoy. Debemos apropiarnos de esta protección y ayuda del Señor en tiempos de aflicción, en tiempos de tribulación. Ellos debían aceptar ese consuelo de parte del Señor en sus tribulaciones. Hermanos, iglesia, nosotros también hoy debemos reconocer y aceptar la ayuda del Señor, su consolación y su salvación en medio de tiempos de tribulación y de sufrimiento. Hermanos, esta predicación, este estudio, me ha dejado aprender, me ha dejado entender que Dios permite la tribulación, el sufrimiento en la vida de los creyentes y no creyentes para salvar a los pecadores. Termino con el versículo número 11, dice la palabra del Señor:
Mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo le dice a los creyentes: mientras tanta tribulación, mientras tanto dolor, mientras tanta circunstancia difícil, oren, oren y oren. Hermanos, el Señor nos llama también a orar en momentos difíciles. Sigamos orando por los hermanos que hoy están viviendo tribulación. Sigamos orando, mis hermanos. Oremos por todas las familias que están de luto, por los que están enfermos. Oremos por la iglesia en general. Hermanos, mientras pasan todas estas tribulaciones, nos ha enseñado la palabra hoy, debemos orar y orar y orar. Y muchos darán gracias al Señor por las respuestas que Dios va a traer a estas oraciones. El Señor les bendiga, mis hermanos. Terminemos dándole gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque las tribulaciones, el sufrimiento, nos llevan primero a confiar solamente en ti, el Dios de toda consolación. Señor, gracias porque las tribulaciones también nos llevan a recibir, a experimentar el consuelo de tu parte, pero también nos invita tu palabra, Señor, a consolar a los que sufren, a nuestros hermanos. Señor, esta es la vida de fe, este es el Evangelio. Tú nos estás invitando, ayúdanos a responder con obediencia a la necesidad que hoy tenemos en la iglesia y poder también consolar a nuestros hermanos con el consuelo que hemos recibido de ti. Señor, y gracias también porque el sufrimiento, Señor, las tribulaciones, la enfermedad, el tiempo difícil, el dolor, la tristeza, nos llevan a la salvación. Gracias, Señor, porque tú has mostrado misericordia aún en tiempo de tribulación, porque tú permites todo esto para que seamos acercados a ti y para que los pecadores puedan ser redimidos, perdonados y salvados por ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Mis hermanos, el Señor les bendiga, sigamos orando y cuídense bastante. Que el Señor los guarde. Bendiciones.